Continuamos entonces ahora con la clase. Ahora vamos a hablar un poco, como les comenté, de la química, bioquímica y la actividad de las hormonas en el embarazo. Como aparece en esta imagen, son muchísimas las hormonas que están involucradas en la mantención del embarazo y en la activación ya de este útero para que comiencen las contracciones. Y vamos a poder encontrar la gonadotrofina coriónica humana, los estrógenos, la progesterona, el cortisol, la oxitocina, el lactógeno placentario, entre otros, el cuerpo lúteo. Entonces, lo que vamos a ir encontrando aquí es que hay hormonas que están producidas por el embrión, ya por este feto recién formado. Este embrión principalmente está produciendo gonadotrofina coriónica humana. Después el feto, mediante algunos intermediarios, logra síntesis de hormonas esteroides también. Otras son producidas por la placenta, como el lactógeno placentario, y muchas de estas hormonas están mediando la comunicación entre la madre y el feto, y el principal objetivo es modificar el metabolismo intermediario de la madre para que se entreguen los suficientes recursos nutricionales y así el feto pueda crecer. ¿Ya? El, Hay una tabla que muestra algunas de las hormonas que están participando en el inicio del trabajo parto. Estas hormonas son producidas por la placenta, ¿ya? Es una lista muy grande. Vamos a ir nombrando algunos de estos que tienen un rol importante en el inicio del trabajo de parto. La primera corresponde a la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? En los humanos, la producción continua de progesterona por el cuerpo lúteo depende de la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Porque esta es secretada por las células del trofoblasto del embrión dentro ya de los primeros días de que comienza la implantación. Ahora, si el embrión no puede secretar cantidades suficientes de gonadotrofina coriónica durante ese tiempo que es crucial, el cuerpo lúteo va a sufrir una regresión y la producción de progesterona va a cesar, por lo tanto, ese embarazo fracasa y va a terminar probablemente en un aborto espontáneo. Esta hormona, que tiene producción desde una etapa muy inicial, se secreta, como les decía, por las células trofoblásticas del embrión desde un día del comienzo de la implantación. Esta gonadotrofina coriónica humana vemos que participa en la regulación de específicamente la mantención del embarazo en las primeras etapas o en las primeras semanas de gestación. Los niveles comienzan a subir rápidamente en las primeras semanas de embarazo y después ya llegando al primer trimestre, cerca de las 12 semanas, empiezan a decaer. Por lo tanto, aumentan de manera exponencial en las primeras 8 semanas de embarazo, se van duplicando esos valores como cada 48, 72 horas y suben muy rápido. Esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana, es la hormona que se detecta a través de los test de embarazo por orina. ¿Ya? El test de embarazo clásico que uno conoce específicamente mide esta hormona. Y también se pudiese hacer la medición de esta hormona a través de un examen de sangre. Un examen venoso de sangre también nos permite cuantificar la cantidad de hormona. El test de orina solo nos dice si es que está presente o no esa hormona y podría ser un indicativo de que hay un embarazo. Y el examen de sangre nos permite cuantificar la hormona y podría dar una estimación aproximada de las semanas de gestación. No es exacta, ya no es que un valor esté específicamente asociado a cuál es la edad gestacional, pero puede dar una aproximación. Ahora, el lactógeno placentario, una de las funciones más relevantes que tiene esta hormona es garantizar la movilización de recursos metabólicos maternos en beneficio del desarrollo del feto. Este lactógeno placentario se detecta por primera vez en la placenta, aproximadamente en las primeras 2 a 3 semanas después de la fertilización, y ya es también detectable en la circulación materna como a las 5 o 6 semanas. Y los niveles de lactógeno placentario también van aumentando a medida que progresa el embarazo. Y este lactógeno placentario es uno de los inductores del crecimiento del feto y específicamente está participando en el desarrollo y el crecimiento fetal. También tenemos la progesterona y el estrógeno, ¿ya? La información reciente que se ha ido publicando en los últimos años nos muestra que hay un aumento en la relación estrógeno-progesterona en la sangre de las mujeres ya en las últimas semanas previas al parto.
¿Qué quiere decir esto? Que durante el embarazo, en general, va aumentando la progesterona y va aumentando los niveles de estrógeno. Y llega un momento en que los estrógenos empiezan a aumentar más rápidamente que la progesterona. Cuando se produce ese cambio, cuando los estrógenos se liberan en mayor cantidad o se producen en mayor cantidad que la progesterona, se está dando las condiciones para que ocurra este despertar uterino y que pasemos ya desde la etapa de quiescencia hacia la fase 2 uterina. Podemos ver en esta imagen que la progesterona está manteniendo al útero en esta fase de quiescencia, en la fase 1. La progesterona también promueve a que el cuello uterino se mantenga rígido, que no ocurran estas modificaciones cervicales, que se mantenga con su porcentaje de fibras colágenas, que mantengan a ese embarazo. Y por otro lado, los estrógenos lo que están haciendo es que están participando en el borramiento cervical, específicamente en las modificaciones cervicales, cuando ya se empieza a producir esta destrucción de las fibras colágenas, favorece la contractilidad uterina y ahí empiezan a participar algunas hormonas como lo son la oxitocina, la relaxina y las prostaglandinas. Tenemos por lo tanto entonces que la progesterona y el estrógeno son esenciales durante el embarazo. La progesterona mantiene a la gestación durante casi estas 40 semanas ya, y cuando ya vemos que empiezan a haber aumentos más notorios de estrógeno, principalmente son cuando ya está ocurriendo el despertar de ese útero y está pasando de la quiescencia a la fase 2. La progesterona, como dice aquí, directa e indirectamente participa a través de la inhibición de los efectos del estrógeno. Esta progesterona mantiene el embarazo, inhibe la contractilidad del útero y logra mantener esa quiescencia y promueve la rigidez cervical. Vemos que entonces cuando hay una evidencia de aumento entre esa proporción que les comentaba de progesterona y estrógeno en el mantenimiento del embarazo, hay un declive en la proporción de progesterona y estrógeno y quizás esta podría ser una de las etapas que están implicadas en el inicio del parto. Esta imagen nos grafica cómo la beta-HCG, la gonadotrofina coriónica humana, veíamos que en las primeras semanas de gestación exponencialmente comenzaba a elevarse, a crecer y después tendía a ir disminuyendo con el progreso de la gestación. La progesterona y el estrógeno también comienzan a aumentar, principalmente hay un predominio de la progesterona durante el embarazo y después cuando ocurre ese cambio y empieza a ser más alto ahora el estrógeno es cuando ocurre esta etapa del despertar uterino. Y a medida que avanza el parto, la oxitocina y las prostaglandinas también van aumentando las contracciones uterinas. También participa la relaxina desde el ovario y está promoviendo el ablandamiento y el borramiento del cérvix. Y el estrógeno sigue contribuyendo a un proceso, ya al estar antagonizando los efectos de la progesterona. Entonces, la progesterona puede ir manteniendo la quiescencia uterina mediante varios mecanismos que reducen la expresión de las proteínas relacionadas con la contracción y como resultado, cuando vemos que empiezan a aumentar los niveles de estrógeno, vamos a empezar a encontrar que se empiezan a estimular las contracciones uterinas y se empiezan a iniciar los procesos necesarios para ablandar el cuello uterino y dilatar ese cuello uterino. Como les decía, la progesterona es necesaria para establecer y mantener el embarazo, ¿ya? Es provista inicialmente por el cuerpo lúteo y la vida útil se prolonga por la gonadotrofina coriónica humana, que está secretada por las células del trofoblasto. Tenemos que hay estrógenos y al momento del parto, los estrógenos comienzan a aumentar la capacidad de la respuesta de las células del miometrio. Y este aumento en la capacidad de respuesta principalmente se caracteriza porque el útero es capaz de responder de forma más activa a estos agentes uterotónicos. Y ahí teníamos las prostaglandinas, la oxitocina, la endotelina. Por lo tanto, también aumenta la producción y la liberación de prostaglandinas y aumenta la formación de las uniones entre las células miometriales, ¿ya? Estos estrógenos, que también se están elevando ya hacia el término del embarazo, promueven la maduración y la
dilatación cervical y también están participando en la ruptura de las membranas amniocoriales. Vemos también que la glándula suprarrenal del feto también tiene participación, la placenta está participando, la neurohipófisis, y ahí podemos observar que los niveles séricos o las concentraciones de CRH se elevan en el suero materno y fetal, y en la circulación fetal también se eleva la ACTH hipoficiaria. Entonces, lo que estamos viendo es que el aumento de la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, los niveles séricos en la madre van aumentando de manera exponencial en las últimas semanas del embarazo, ya cercana a la fecha del parto. Los niveles o las concentraciones de hormona liberadora de corticotropina, de CRH, se elevan en la sangre materna, se elevan también en la sangre fetal y en la circulación fetal, lo que están llevando es que se eleve la adrenocorticotropina desde la hipófisis del feto. Por lo tanto, esa hormona está estimulando también la producción suprarrenal en el feto de cortisol y también la producción fetoplacentaria de estrógenos. Entonces, hay también una participación activa desde el feto hacia la liberación de estrógenos para que vaya aumentando estos niveles de estrógenos para que pueda ir saliendo de esta etapa de reposo que se mantenía el útero. Un poco más adelante, si no me equivoco, tengo una imagen para poder ejemplificar bien esto. Ahí está. A ver, más adelante tengo otra que sale mejor ejemplificada. Entonces, como les decía, cuando hay un aumento del cortisol, este aumento del cortisol induce la maduración de sistemas fetales, en especial el sistema respiratorio, aunque la maduración fetal no siempre se relaciona con el inicio del parto, y vemos que hay un vínculo importante entre la maduración fetal y el inicio del trabajo de parto, y es el efecto del cortisol el que está participando en estas etapas finales. Por lo tanto, vemos que, vamos a mover algo aquí, dame un segundo. Entonces vemos cómo, aquí, ahí sí, vemos cómo hay señales que desde el feto están saliendo para también dar inicio al trabajo de parto. Está produciendo estímulos directamente desde el feto con un feedback positivo para que se pueda iniciar este trabajo de parto. Aquí les vamos a poder graficar de forma más simple este rol que está cumpliendo la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, cuando la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, ya sintetizada en la placenta, desde aquí, esta hormona liberadora de corticotropina, que se sintetiza en la placenta, cuando ésta llega a la circulación del feto, específicamente lo que está haciendo es que va a llegar hacia la hipófisis del feto, y en la hipófisis del feto va a hacer de que esta hipófisis fetal libere adrenocorticotropina. Y esa adrenocorticotropina induce al feto a liberar cortisol. Actúa sobre las suprarrenales e induce a que se libere cortisol. Este cortisol de origen fetal lo que va a generar es que fluye a través de la sangre también de regreso hacia la placenta, ya a través de ese cordón umbilical, y en la placenta lo que va a estar generando el cortisol es que va a estimular la producción de más hormona liberadora de corticotropina. Por lo tanto, existe un ciclo de feedback positivo o retroalimentación positiva. Entonces, este cortisol que salía del feto llega a la placenta y ese cortisol estimula que se sintetice más hormona liberadora de corticotropina, llega al feto nuevamente, estimula la hipófisis, se libera adrenocorticotropina y eso estimula a la suprarrenal fetal para que se libere más cortisol. Entonces, ese es el feedback positivo que les comentaba. También la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, que tiene este origen placentario, estimula la producción fetal de estrógenos. Por lo tanto, los efectos de este estrógeno
tienen un efecto también en el cuerpo del útero, específicamente en el miometrio y también en el cuello uterino, y de esa forma también estimulan la contractilidad uterina. Finalmente, además de eso, la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, estimula también la producción de prostaglandinas en las membranas fetales. Y esas prostaglandinas también inducen una mayor producción de CRH. Y además, esas prostaglandinas están cursando y teniendo un efecto directamente sobre el cuello uterino, favoreciendo la modificación cervical, la destrucción de esas fibras colágenas y permitiendo ya que ocurran modificaciones cervicales notorias. Aquí encontramos algo muy parecido a lo que les comenté anteriormente. Cuando ocurre este reloj placentario que empieza desde la placenta a aumentar los niveles de CRH y aumentado con el estrés del feto o el cortisol en el feto, hay un aumento de la CRH a nivel de sangre fetal, es estimulada la secreción de ACTH y por lo tanto aumentaba la secreción de cortisol fetal. Y eso en la placenta tenía un efecto de un feedback positivo, y cuando también vemos el efecto en la madre, aumenta la producción de oxitocina a nivel placentario y también la producción uterina de prostaglandinas. Y recordemos que la oxitocina y las prostaglandinas son uterotoninas que principalmente cuando llegan a unirse a los receptores, específicamente el de la oxitocina, comienzan ya a generar contracciones uterinas. Otra hormona muy partícipe del trabajo parto, y la vamos a ver también un poco más adelante, es la oxitocina. Esta hormona que está sintetizada en el hipotálamo y que posteriormente llega por neurosecreción al lóbulo posterior de la hipófisis, y ahí se acumula y se almacena, y posteriormente se vierte a la circulación sistémica de manera pulsátil. A grandes rasgos, la oxitocina, al final del embarazo, ya durante la fase 2 del parto, hay un aumento en 50 veces o más del número de receptores de oxitocina. Esta oxitocina lo que va a estar generando es la estimulación de las fibras uterinas para que puedan abrirse los canales de calcio en la célula muscular del útero, ingrese calcio al espacio intracelular y favorezcan la contractilidad con la unión de la actina y la miosina. Las prostaglandinas, como les comenté, también son muy importantes. Son unas uterotoninas que tienen distintos efectos. Principalmente lo que están haciendo estas prostaglandinas es que están aumentando rápidamente en el líquido amniótico, ya cerca de la fecha de término del embarazo, y se están sintetizando en el amnios, en la decidua y en el miometrio. Algunas de estas prostaglandinas van a lograr que se estimule la contracción uterina, y también se ha visto de que tienen un rol importante en las modificaciones cervicales, como les decía. Estas prostaglandinas actúan disminuyendo el umbral uterino de la oxitocina, hacen que el útero sea más reactivo a la oxitocina, favorece la formación de uniones gap o gap junctions, las uniones intercelulares, y como les decía, aumento la cantidad de receptores para oxitocina. Por lo tanto, favorecen la contracción y coordinación del miometrio. Entonces ahí podemos ver cómo hay muchos organismos o hay muchos tipos de estímulos que están llegando de distintos lugares para la estimulación del útero principalmente y para que se inicie ese trabajo de parto. Hay estímulos endocrinos, paracrinos y autocrinos. Vimos ya el rol de las prostaglandinas, de la hormona liberadora de corticotropina, de la progesterona, del estrógeno, de la CRH, del eh, la beta HCG. Por lo tanto, lo que vamos viendo acá es que en las distintas fases del útero hay características que son bien relevantes. La fase 1 hay un rol muy importante de la progesterona, y es la progesterona la que está generando que este útero se mantenga en reposo. Después, cuando llegamos a esa fase 2, vemos que hay un aumento de los estrógenos, hay un estiramiento del útero, tenemos más cantidad de receptores, el útero se hace más receptivo también a esta uterotonina, para luego pasar a la fase 3, en donde ya tenemos de forma más activa mayor liberación de prostaglandinas, oxitocina,
tenemos una notoria actividad en el útero donde hay más contracciones, que son más frecuentes, que son más intensas, que son de mayor duración, para finalmente llegar a la última etapa, que corresponde a la etapa de la involución. Una vez que ya ocurrió el parto, salió el feto y salió la placenta, ese útero se sigue contrayendo para tratar de llegar a su forma que tenía antes del embarazo. Los invito ahora a ver la otra parte de la clase, donde vamos a hablar ya un poco más en detalle sobre la oxitocina y sobre las características de las contracciones uterinas.